Este momento que es el de poner en foco una de las noticias del día, noticia en desarrollo. En este instante se está realizando la sesión en comisión que pretende firmar dictamen de la ley Bases. En su momento una ley ómnibus, hoy una ley combi, pero lo cierto es que esta versión acotada de la ley Bases contiene lo que a Milei y a sus sponsors más les interesa, que es un esquema de liberalización de negocios, particularmente la posibilidad, lo resumo porque es más extenso, pero lo más relevante es posibilidad de libre exportación de hidrocarburos. Consecuencia, vas a pagar la nafta a precios internacionales con salarios deprimidísimos, de los peores de Latinoamérica. Vida imposible. Eso va, por supuesto, a impactar sobre el precio de las cosas que consumimos. Veremos cómo responde la sociedad frente a semejante agresión al bolsillo, pero eso está contenido en la ley Bases, la libre disponibilidad de los hidrocarburos. La ley RII, que es un régimen de beneficios fiscales, es decir, subsidio público a grandes empresas para que vengan y se la lleven, particularmente se lleven el producido de una economía primarizada, porque está pensado para la explotación minera, para la explotación hidrocarburífera, no para la agregación de valor. De ninguna manera, no hay ningún estímulo en la ley RII a la agregación de valor. Después involucra otros aspectos de la economía y está por lo menos en el proyecto que se había finalmente enviado el fin de semana a los legisladores, incluida una reforma laboral. Reforma laboral que fue redactada por la Unión Cívica Radical, que se presentó ante el gobierno con su propuesta de reforma laboral y el gobierno la incorporó a la ley Bases. Bueno, a partir de ahí se armó toda una comedia de enredos, o tragicomedia de enredos, entre la oposición colaboracionista. ¿Qué pasó? Lo cuento rápido, pero con el mayor nivel de detalle posible para que puedan seguir la saga. El radicalismo, con Rodrigo de Loredo a la cabeza, que es hoy ya un sujeto de bullying frecuente en la Argentina, pobre, no puede salir a la calle, que lo putean en Córdoba, en Buenos Aires, en todos lados donde está, se come una puteada. Pero no por casualidad, sino porque es el que tiene esta posición de ir a la marcha en favor de los recursos universitarios y no bajar a dar quórum para que se discuta en el Congreso la posibilidad de mejorar el presupuesto universitario. Es decir, es un tipo que no sé, se colabora encima, ¿entendés? Tiene una gana de colaborar con el gobierno y no lo dejan del todo, ¿no? Nunca lo terminan de aceptar por su origen radical, y Milei con los radicales tiene tirria. Aún así le aceptó el proyecto de reforma laboral. ¿Por qué? Porque necesita los votos de radicalismo, que son unos 34 en la Cámara de Diputados, para poder aprobar la ley Bases. Entonces, en esa negociación de números, le aceptó el proyecto de reforma laboral. El que puso el grito en el cielo fue Miguel Pichetto, de Hacemos.coalición.federal.mp, que dijo, no, pará. Esta reforma laboral que presenta el radicalismo, déjamela ver, tengo que charlar con mis aliados, que son los gordos de la CGT, fundamentalmente. Y pidieron que se la bajaran. Entonces, el gobierno, que le dice a todo el mundo lo que quiere escuchar, digamos, cuando negocia, y ya todo el mundo le tomó el pulso, entonces nadie le cree nada, le dijo a Pichetto, tranqui, la vamos a desguazar la reforma laboral de manera tal que queden 2 o 3 cositas. Abro el juego y saludo a Gino Viglianco. Buen mediodía, Gino Viglianco, nuestro experto en el mundo del trabajo, porque te va a contar, después de esta ida y vuelta, qué hay en la ley Bases, si es que hay algo, si quedó algo de la reforma laboral. Exactamente. Uno de los problemas ahora que se abre y que se abrió hoy, es bastante difícil seguirlo porque cambia a cada hora, digamos, es que el gobierno no quiere que esta reforma laboral esté dentro de la ley Bases porque teme que no se apruebe o que sea un hecho tirante. O sea, Pichetto no quiere que esté la reforma laboral, es como el sal de ahí chivita chivita. Pichetto no quiere que esté la reforma laboral en la ley Bases porque teme que, porque se van a enojar los aliados sindicalistas. Si el gobierno dice, bueno, yo te la saco, pero entonces se pueden enojar los radicales. Sí, exactamente. Es un lío, la verdad. Esa es la situación. Ahora, lo cierto es que ayer La Libertad Avanza le devolvió el proyecto de ley al bloque de Hacemos Coalición Federal. Recordemos, está Pichetto, también está Randazzo.
Monzó y Mazot. Bueno, Pero ahí están también la coalición cívica, Sí. están los socialistas de Santa Fe. Sí. Es un bloque, Es un bloque importante. en número importante y bastante heterogéneo en Sí. sus identidades políticas. Exactamente. Le devolvió el proyecto con 4 cambios claves que vamos a ver ahora. El primero es indemnizaciones por despido. Recordemos que uno de los puntos claves del DNU, que no tiene vigencia, era que las indemnizaciones por despido, recordemos, se basan en el sueldo más alto en su versión bruta. El DNU de Javier Milei establecía que era el sueldo neto. Eso generaba un problema porque era una caída de las indemnizaciones, de hecho, del 17% de arranque nada más. Bueno, fuimos a ver lo que dice el proyecto no establece si es bruto o neto. Ahí ya hay un problema porque hay que esclarecerlo a esto y bueno, lo vamos a intentar chequear a ver si el proyecto efectivamente... Claro, limita los despidos casi a un valor simbólico, ¿no? Sí, básicamente bajan las indemnizaciones de golpe un 17%. Hay que ver si efectivamente esto se mantiene o no. Bueno, y lo que plantea es que quita el aguinaldo y los bonos en el cálculo de indemnizaciones, es decir, es una baja de indemnizaciones este primer cambio. El segundo es... Perdón, dentro del rubro de indemnizaciones también el proyecto que quedó escrito, que se supone que están debatiendo ahora en la comisión. Sí. En el destape lo que estamos pidiendo es el proyecto porque pocos legisladores conocen el proyecto al que van a firmar dictamen. Es un tema también. Sí. Ahí la izquierda está pidiendo que le presenten, por ejemplo, el proyecto, y los Penato, que es la que preside la comisión, o la voz cantante, dijo, no, los legisladores que vamos a votar a favor del proyecto conocemos el proyecto. Bueno, pero el resto de la sociedad claro. no. Digamos. No, y ayer que hubo una reunión también en comisión solamente por reforma laboral donde se escucharon a los empresarios, los diputados le pedían, Claro. che, pásennos el proyecto. En el rubro de indemnizaciones se supone que se habilita la expansión del modelo UOCRA de fondo de cese laboral. Sí, que tampoco no le cierran ni a las empresas ni a los trabajadores, no le cierra a nadie, parece ser un caprichito. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Después, lo del periodo de prueba. Esto es muy importante. Hoy el periodo de prueba es de 3 meses. O sea, un empresario puede tomarte a prueba 3 meses, si no le cerrás te puede despedir. Bueno, el proyecto inicial lo extendía a 8 meses, al igual que lo que establecía el DNU, y finalmente ahora se baja a 6 meses. Así que eso es Pongo otro un cambio. asterisco, Sí. porque hoy a la mañana me dijeron que en la negociación el gobierno quiere imponer que sea a 8 meses. O sea que todavía no está cerrada esa cifra. El gobierno insiste con los 8 meses, el radicalismo dice 6 meses está bien. En la actualidad son 3 meses, salvo algunos convenios específicos que tienen el periodo extendido Sí. gastronómico, que tiene 3 más 3, ¿no? Pero bueno, pongamos un asterisco como todo, porque está todo en discusión. El tercer punto es que elimina las multas de trabajo en negro. Llamativamente el gobierno dice que está en contra del trabajo en negro, que quiere más empleo en blanco, etcétera, 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 pero elimina las multas. Recordemos, hoy la multa más importante es que se paga el doble de indemnización cuando vos echás a un trabajador que está en negro, eso por una parte, y la segunda es la fiscalización de las empresas, es decir, que organismos como la FIP registren las empresas para ver si efectivamente hay trabajadores en negro. En ese caso, bueno, se les cobra una multa a las empresas. Y el cuarto punto importante es que hay penas de cárcel, se piden penas de cárcel por bloqueo de plantas de trabajo. Hasta el momento lo que se había establecido era que era causal de despido el bloqueo del ingreso y salida a una planta laboral. Ahora lo que se intenta penar es, bueno, básicamente el bloqueo de plantas, pero ya con prisión. Sí. O sea, es un cambio muy importante, muy relevante, sobre todo por el derecho a huelga. Claro, se elimina de todas formas de lo que estaba en el proyecto de radicalismo, según se rumorea, insisto, el proyecto final no lo conocemos, pero el grupo de Pichetto habría eliminado todo lo que restringe, por ejemplo, la posibilidad del derecho a huelga para las actividades denominadas esenciales, que era una forma de restringir el derecho a huelga de manera bastante extendida porque se consideraba esencial casi todo. Exacto. Después no se penaliza con riesgo laboral la realización de asambleas en el horario y ámbito del trabajo, que era una forma de penalizar también la actividad sindical y la representación sindical, algo que a los sindicatos le importaba mucho. Se excluyó la derogación de la cuota solidaria, eso no va a estar en el proyecto aparentemente.
forma parte del financiamiento de la representación sindical. Es decir, que hay mucho más, aparentemente, de lo que salió que lo que queda, Sí. pero vamos a ver. Sí, son horas importantes y hay que ver entonces también si va a estar dentro de la ley ómnibus o no. Y ayer hubo un debate en la Cámara de Diputados, en realidad en una de las comisiones de la Cámara de Diputados donde se trató la reforma laboral, que generó mucho inconveniente y mucho problema, sobre todo en la izquierda y el peronismo, porque, bueno, cuestionaron a los oradores, hubo incluso algunas peleas. Yo traje el testimonio de un empresario, Juan Manuel Méndez, bueno, se define como empresario pyme, que decía esto acerca de la extensión del periodo de prueba. Nuestro criterio propone soluciones muy importantes, tanto para los empleadores como para los propios trabajadores. Les plazo un claro ejemplo: periodo de prueba prolongado por más tiempo. Esto permite mayor adaptación para el trabajador. No nos olvidemos de que venimos de generaciones de personas que nunca han trabajado y que han sido asistidas por el Estado Nacional. Este artículo es sin duda pro trabajo. Me pregunto, ¿quién votaría en contra? Bueno, ¿quién votaría en contra? Se pregunta el empresario Méndez al decir que quiere extender a 8 meses el periodo de prueba. Hay que ver de qué rubro es empresario Méndez, no lo conozco, pero ojo, porque la experiencia demuestra, en el caso de los gastronómicos, insisto, donde ya se aplica un periodo extendido de 6 meses, que lo que hacen es toman a alguien, son tareas de baja calificación profesional, ¿no? Sí. Entonces toman a alguien, los tienen 6 meses, lo rajan, toman a alguien, los tienen 6 meses. En general, el segundo trimestre es de formación del reemplazo. O sea, la persona que va a ser despedida reemplaza a su instruye a su reemplazante, y con ese nivel de rotación se evitan las obligaciones laborales, indemnización y demás. Esa inestabilidad laboral es aplicable, es cierto, a empleos de baja calificación, pero el modelo de país que tiene Milei en la cabeza es un modelo de país donde va a haber mucho empleo de baja calificación, porque justamente el ataque a la universidad pública es coherente con esa idea. Es un país de baja calificación laboral, con lo cual, ojo, porque la extensión del periodo de prueba es el modelo de empleabilidad, ya deja de ser un periodo de prueba. Sí, sería un problema para la incertidumbre, sobre todo de los trabajadores, que no vas a saber si vas a seguir posteriormente a los 8 meses o no, y te van a poder despedir sin pagarte un peso. Claro. Eso es inaplicable para la industria, por ejemplo. La industria sí necesita mano de obra calificada y que permanezca en el lugar, en el tiempo. Pero si vos eliminás la industria, generás un industricidio, como hizo Macri o como hizo la dictadura genocida, bueno, no necesitas leyes laborales que protejan el empleo calificado. Porque hay un modelo de país ahí. Gracias, Gino Bilianco.